Cuenta regresiva. Elecciones 2024. Internas, 30 de junio. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas. Los precandidatos hablan por Radio Activa y Activa TV. Elecciones 2024 con Margarita Silva. Muy buenas noches, estimados teleescuchas de Radio Activa y Activa TV. Damos continuidad a la edición especial Cuenta Regresiva, Elecciones 2024, proponiendo entrevistas semanales todos los miércoles por la noche en 3 instancias, por las internas, pensando en la definición de las fórmulas presidenciales de los 3 partidos políticos el próximo 30 de junio. Convengamos que todos los partidos políticos van a depender de las elecciones internas para la definición de muchas cosas, entre ellas la de los convencionales. Pero sí, los que sí están en esa riña interna son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. La segunda instancia, con el objetivo allí mirando a las nacionales en octubre, el último domingo de octubre. En el caso que haya una segunda vuelta, también hacemos una extensión hasta noviembre, un parate y retomamos pensando en las departamentales el año que viene. Agradecemos a los diferentes partidos políticos que apoyan este periodístico especial, gracias a la lista 15 y a la lista 40 del Partido Nacional, que apoyan la precandidatura del doctor Álvaro Delgado, gracias a la lista 90 del Partido Socialista, de la agrupación Casa Grande de la 311 y 3311 en lo nacional, que apoyan la precandidatura de la ingeniera Carolina Cose, gracias a la lista 2000 del Partido Colorado, que apoyan la precandidatura de Tabaré Viera Duarte, a la 609 del Frente Amplio, que apoya la precandidatura del profesor Yamandu Orsi, a Barraca Noki, Materiales de Construcción, que cree en un periodismo objetivo e imparcial como pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia. Y le damos la bienvenida también hoy a la diputada Nazmi Camargo, diputada electa por nuestro departamento, por la agrupación Despertar Oriental, lista 88 de Cabildo Abierto, que apoya la candidatura a la presidencia del general retirado Guido Manini Ríos. Vamos a compartir algunos detalles de nuestra invitada de hoy, porque nació en el interior del país, en Pando, departamento de Canelones. Es hija de madre uruguaya de origen italiano, Alba Rizzo Perdomo, y de padre francés, Frédéric Corbrand. Su padre vivió la Segunda Guerra Mundial en Normandía y su abuelo fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, condecorado con la medalla militar y la Cruz de Guerra con palmas. Fue herido en batalla en Bélgica. La precandidata de hoy vive toda su infancia y adolescencia en el campo uruguayo y pasó mucho tiempo en estancias estivales en las costas de José Ignacio, un lugar hermosísimo donde compartió con su familia la pasión por el mar. Por un lado el corazón en el campo, por otro el corazón navegando. Pero su pasión aparentemente es volar, porque dentro de su especialidad le gusta el aire. Sus estudios universitarios fueron concretados en la Facultad de Derecho en la Universidad de la República y algunos estudios técnicos y posgrados en universidades españolas. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, tiene un máster en Gestión y Derecho de Transporte, procuradora, es especialista en Derecho Aeroespacial y docente de esa asignatura en Facultad de Derecho. Su esposo es Rafael Daniel Bjurrum de Bernerón. Él también es docente. La pasión los une, no solamente con el corazón, sino con la vocación, por el área del derecho y por el área de la docencia, ya que Rafael es catedrático grado 5 de técnica forense y profesor agregado grado 4 de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y tienen un hijo que incursionó ya con paso firme en la política, pues fue elegido diputado por Montevideo. Estamos hablando de Martín Bjurrum Corbrand. La invitada de hoy es doble chapa, como decimos nosotros aquí en la frontera, pero no es doble chapa uruguayo-brasileña, no, ella es doble chapa uruguayo-francesa. Justamente sobre esta situación la hace muy peculiar en su realidad, porque ella ha participado
en las elecciones legislativas en Francia. En el 2017 fue candidata suplente en las elecciones legislativas francesas por segundo distrito exterior y en el 2021, hace muy poquito, fue candidata titular en las elecciones legislativas francesas por el sexto distrito del exterior. Llegó así en tercera posición con un 9% de los votos y, si fuera poco, fue elegida miembro del directorio y secretaria general del partido Los Independientes. Esto en Francia. Pero, si volvemos a territorio, tiene un vasto y proficuo currículum en su tierra natal, Uruguay, pues es abogada de la lista de abogados destacados por la Embajada de Francia en Uruguay, del directorio de Uruguay 21 y del directorio de Uruguay Audiovisual. De muy joven fue profesora de francés en la ANEP y posteriormente inició su carrera como docente universitaria en torno al derecho del transporte, derecho internacional privado, derecho aeronáutico y espacial. Integra el claustro de Facultad de Derecho, representando al orden docente, dicta clases regularmente en Montevideo, Salto y Punta del Este. Presidente de honor de Ecologistas Unidos. Y continúa su historia apenas profesional porque también tiene la historia de militancia política y su historia familiar. Hace poco tiempo atrás, en el 2023, asumió como asesora experta en Derecho Internacional y Derecho Aeronáutico Espacial de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de nuestro país. Y ese mismo año, o sea, el año pasado, el entonces ministro de Defensa, Javier García, la designa asesora honoraria del Comando General de la Fuerza Aérea Uruguaya. También asume como directora de investigación jurídica a cargo del desarrollo de investigaciones jurídicas, aeronáuticas y espaciales del país. Siempre militó en el Partido Nacional. Además tiene tíos que también tuvieron una actividad de militancia y partidaria muy importante, elegidos representantes. Y este introito, yo no sé si es suficiente o insuficiente, pero algo nos deja entrever cómo la tiene de la sala al comedor y el tiempo le da para todo. Estamos hablando de la doctora Roxana Lilian Corbrán Rizo, precandidata a la presidencia del Partido Nacional, agrupación Fuerza Nacional, que lleva en todo el país la lista 1007. Agradeciéndole de antemano, doctora Roxana, el haber aceptado nuestra humilde invitación. Y precandidata, ¿cómo concilia su agenda con la política, con la actividad profesional independiente, con la docencia y con su familia? Claro que esta pregunta le hacemos a una mujer, porque no es habitual que le hagamos a un hombre. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecerles la invitación y felicitarte porque realmente has hecho una investigación exhaustiva. Exhaustiva, habla de un gran profesionalismo, porque la verdad que me dejaste impresionada y también me emocionaste cuando hablaste de mi historia familiar y bueno, realmente estoy conmovida. No podíamos omitirlo, ¿no? Pero sí es importante destacar que esta pregunta, y nosotros como periodistas mujeres nos sentimos medio enrarecidas en el le preguntamos a una mujer, porque nunca se nos ocurriría preguntarle a un hombre cómo concilia su vida familiar, profesional y política. Lo hacen naturalmente. Es verdad. Y bueno, de alguna forma, yo siempre fui hiperactiva, por decir de alguna manera. Siempre tal vez también es una costumbre, digamos, ya una formación así, de compartimentar las actividades, de decir, bueno, a nivel familiar y con mi hijo y todo, a veces uno utiliza la teoría de que cantidad no es calidad, entonces siempre tenemos nuestros momentos para la familia, pero cada uno de nosotros siempre somos una familia muy unida, pero también una familia muy independiente, muy de que cada uno tiene sus espacios, sus actividades, sus cosas. Entonces, siempre traté de conciliar un poco todo y siempre fue así, porque digo, no sé, milito desde estudiante y desde pequeña
es verdad, yo tengo el amor por la política, por mi tío Tito y después siguiendo a mi tía Mabel. Entonces yo Traté de sabía hacer que... como un esquema porque Sí, si vamos a los detalles, exacto. No, no se hace muy... terminamos más. Entonces, y claro, y siempre fue así. Entonces, y siempre tuve que viajar porque yo vivía en la ruta, o sea, viajé, bueno, como muchos niños pasarán en el departamento de Rivera y en todo el Uruguay. Digo, tomaba mi ómnibus para ir a la escuela, bueno, qué sé yo, después para ir al liceo, después para ir a facultad, uno. Entonces, yo justamente hace un rato hablaba con una chica y me decía, ay, nosotros los del interior estamos tan acostumbrados a hacer kilómetros que no nos damos ni cuenta. Y es verdad, porque es como que vas dividiendo funciones y estudias mientras viajás y seguís haciendo cosas. Es como que nunca parás, tenés un espacio para cada actividad. Y lo que pasa que además, para mí la política es un sentimiento. Porque, bueno, ni que hablar que cada paso que doy voy pensando en mi tío Tito, en lo que hacía mi tía que vive todavía, por supuesto. Entonces como que, y aquello que me había puesto tan en mi corazón, que él siempre con Aparicio Saravia y todo lo que había dado, entonces es como un compromiso, ¿no? Ujú. Entonces, yo digo, cada uno tiene dentro de su conjunto de creencias, porque yo también tengo fe, está también eso de luchar por tu país, de trabajar en pos de la democracia, en pos de los ideales que considerás, de los valores. Entonces es algo que no podés dejar, por más que tengas que preparar un montón de clases, por más que tengas una cantidad de actividad. Yo ahora igual me estoy autojubilando, como digo yo, porque para dedicarme, tratar de dedicarme lo más que pueda 100% a la política ahora, porque siempre trabajé, y ojo, que yo igual soy de las que considero que uno tiene que tener como su trabajo en lo privado y la política tiene que ser un servicio. Entonces, digo, pero uno no tiene que dejar de eso. Y en la docencia también es algo que para mí es sumamente importante. Otra pasión. Reconozco que a veces, a veces tengo que poner el despertador porque seguiría durmiendo, porque a veces las horas se me achican. Pero también es otra pasión, y además también porque uno, yo qué sé, una de las cosas que uno siente que el Uruguay también le ha dado es la enseñanza que nosotros tenemos o teníamos y a la que tenemos que volver. En el Uruguay uno tenía una educación de alta calidad, ¿no? Entonces, a mí eso también me ha permitido poder competir en el mundo, siendo que fui a la escuela pública toda mi vida, a la universidad pública. Entonces digo, creo que es muy importante. Y a mí, yo siempre digo, esa chica que nació en, qué sé yo, digamos, no tan acaudalada como otros, y pude llegar muy lejos en todo lo que me emprendí en la profesión y como estudiante. Entonces, lo menos que uno puede hacer es devolverle, por lo menos, a través de la enseñanza, de vuelta a la facultad, ¿no? Yo he tenido el privilegio de estar en el mundo, en muchísimos países del mundo, en muchísimos lugares, he dado cátedra, también soy vicepresidente de la Latinoamericana de Aeronáutico y Espacial, corresponsal del Iberoamericano, o sea, el Uruguay, porque no es Roxana, el Uruguay ocupa esos lugares. Entonces, yo he tenido como la suerte, he tenido la posibilidad. Es verdad que, bueno, algunos dicen, bueno, también eras porque fui muy traga y hice todos los concursos y los salvé y todo, pero también fue una oportunidad que en mi país me dio, como digo yo. Entonces, lo que yo puedo hacer es tratar de dar ese ejemplo a través de la docencia para que otros, yo siempre les digo a los estudiantes, recuerden que no solo tengo descendencia biológica, tengo que tener la descendencia de todos ustedes que quieran seguir con estas materias, porque son peculiares. Otros abogados obviamente no les interesa. Y es más, cuando yo empecé con estas temáticas, me miraban onda, ay, Roxana es una extraterrestre, porque claro, eran las temáticas a las que me dedicaba, lo que me gustaba, pero ojo que también uno puede traer a tierra todos esos temas. Y otros, a mí siempre me gustó mucho, yo qué sé, desde las cometas hasta mirar los aviones en el cielo, era una cosa
muy fuerte. Y eso que mi padre le gustaba mucho navegar, tenía su lancha para ir a pescar y bueno, yo lo acompañaba también. Pero bueno, siempre me tiró mucho eso y bueno, y he trabajado toda mi vida también en eso. Y en otra oportunidad vamos a profundizar sobre esa pasión Claro, por sí, el sí, sí. espacio. Mencionaba a Saravia, pero también dentro de su currículum y de su historia de militancia, apoyó a herreristas como lo apoyó en la candidatura en aquel entonces al que se eligió diputado por el Partido Nacional, el hoy presidente de la República. También militó y apoyó la presidencia de la República, la candidatura de él. Y Exacto. dentro de esa historia del Partido Nacional, esa corriente wilsonista hizo parte de su trayectoria. O sea que recorremos a los saravistas, a los wilsonistas y a los herreristas. ¿Todo eso es Roxana? ¿Qué pasa? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, en ese momento además la que decidía los lineamientos de los acompañamientos era mi tía, yo acompañaba. Claro. Y yo siempre, es más, ayudé como más en lo técnico, pero es verdad que Roxana es como un eje que nuclea, ¿no? Porque yo cuando me preguntan, ¿y vos qué sos? Y yo digo, yo soy nacionalista. Yo lo que soy es nacionalista, como digo yo, porque ese sentir, ¿no? Que como decía mi padre a veces, papá hacía una broma, decía, a los uruguayos a veces les falta el concepto de nación, ¿no? Yendo un poquito más hacia ese sentir, ¿no? Pero por supuesto que lo tienen, pero como de distinta forma, ¿no? Entonces, yo siempre fui como de conciliar, al punto tal que es verdad, a nosotros también nos acompañan distintas corrientes. Y nos faltan también los amantes a la naturaleza, porque también soy hija de un francés que adoraba la naturaleza, o sea que yo reciclo, tengo dos o tres años, creo que ya venía, se empezaba. Entonces, digo, tengo toda esa área que a veces uno dice, claro, nosotros a veces de verdad que somos un mix, porque tenemos todas las distintas vertientes, digamos, en materia de interpretar desde distintos ángulos, pero lo increíble es que para armar el programa y todo, que lo vamos a estar haciendo el lanzamiento, ahora si los quiere el 18 en la Casa del Partido, estábamos todos de acuerdo en lo que planteábamos, porque el nacionalismo ni que hablar, la descentralización, las autonomías ahora vamos a locales, esos todas esas puntos. cosas. Sí, sí. Entonces digo, ese mix que realmente creo que se resumen en nacionalista. Bien, ¿por qué postularse a una precandidatura? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo siempre digo que cuando yo digo ¿te parece? Seguro me estoy metiendo en un lío. Porque cuando me pasó, cuando fui candidata a Intendencia de Canelones, cuando me dijeron, Roxana, vos tendrías que ser, le digo, ¿te parece? Digo, ¿cuántas convenciones les van a ver? Y después empezaron a aparecer cada vez más que querían votarme. Pero esto generó también un fenómeno Acá, importante con Fuerza Nacionalista en Canelones. Empezó incipiente y me consta, de acuerdo a lo que leí, que su votación hizo que aquella hegemonía que tenía el Frente Amplio con las mayorías la hubiesen perdido por el porcentaje importante que obtuvo. Estuvimos, sí, la verdad que hicimos una ayuda importante ahí para nuestro partido. A partir de bueno, ahí se empezó a consolidar y se hizo agrupación nacional. A partir de ahí empecé a recibir invitaciones y no, y hay que hacer algo nacional y vamos y no sé qué. Y cuando quisimos acordar teníamos una agrupación nacional que bueno, que la verdad que yo además soy de las personas que me emociono porque para mí el sentimiento pesa. Y bueno, y casi de la misma forma, dice, tenemos que tener un sector y tenemos que tener un sector y no sé qué, y digo, pero es un montón y cuánta gente lo va a decidir. Y bueno, también hicimos una encuesta para ver qué decisión se tomaba, porque nos gusta así como resolver siempre entre todos. Y también se nos empezaron a acercar agrupaciones departamentales más independientes. Y cuando quisimos acordar, teníamos el sector consolidado y la candidatura ya resuelta. O sea que no hubo mucha chance de pensarlo demasiado. No, y después, bueno, un poco me hacían recordar
los que han estado siempre, porque yo tengo gente que ha estado siempre, siempre al lado mío, y me dice, Roxana, dice, esto también es tan necesario como fue en aquella época, es necesario. Había también una parte de nuestra población del Partido Nacional que estaban medios que iban a votar en blanco y no sé qué, y bueno, y medio que la condición era que yo me presentara, y entendí que era una responsabilidad que tenía que asumir. O sea que la mayor cantidad de precandidatos no es dividir, sino fortalecer, para que no se vayan y se identifiquen dentro del mismo partido. De alguna manera sí, y también es verdad que también nosotros somos bastante peculiares, porque siempre decimos lo mismo, nosotros somos nacionalistas con pienso propio. Siempre no nos vas a sentir decir lo mismo que los demás, porque ya tenemos un estilo que de alguna manera lo queremos conservar. Entonces, nos gusta dar nuestras opiniones, y ya con la agrupación estábamos felices porque como que ya nadie nos venía, no es que te vengan a decir que tenés que decir, pero como hay aquello de que si perteneces ahora el sector es nuestro, acá nos sentamos y tenemos unos debates bárbaros, porque lo lindo es la posibilidad de debate, que medio que se ha perdido en Uruguay. Entonces ya se va a la pelea y a veces a las trompadas y a los insultos. Claro, y nosotros, con esa mezcolanza de gente que tenemos, te podrás imaginar que hay veces que hay uno que opina verde y el otro opina rojo. No es tan, hay que hegemonía, no. Pero de todas esas discusiones, claro, yo qué sé, armando los temas, y esto no, y aquello no, porque esto atenta para tal cosa, y para el otro atenta a otra cosa. Y digo, lleva, pero es muy importante, porque eso es la democracia, esa es la libertad que uno tanto pelea, por la libertad. Digo, que yo, bueno, también me crié en esa. Sin querer, la que tiene que levantar centro soy yo, pero levantó usted un centro, invitada. Adriano, compartimos, por favor, los primeros segundos del jingle de nuestra precandidata en la campaña, porque tiene que ver con su eslogan y con su lema en la campaña electoral. Gracias. Claves, 4 palabras: libertad, autosuficiencia, fuerza y coraje. Estos términos que realmente tienen peso, ¿identifican y pintan a la precandidata? Yo creo que sí. Cuando me hacían lo último que además en esta música la primicia la tienes tú. Todavía no lo he escuchado. Pero nadie. Muchas gracias por la diferencia. La audiencia de Rivera hace primero con esta música, porque hay otro con otra música, pero es la misma letra. Yo creo que sí, y el amigo, porque acá somos, como me dijo una vez otro dirigente precandidato, me dijo, Roxana, lo tuyo es un club de amigos. Efectivamente, el amigo que me hizo el jingle me dijo, yo me tengo que inspirar en la candidata y tengo que hacerlo, porque yo le decía, ay, ¿cuándo sale? Porque no tenemos jingle. Y él sabía que, bueno, me había dicho que no se iba a hacer el jingle, entonces, y de alguna manera sí. Capaz que la otra vez me decían, ay, Roxana, faltó poner la palabra justicia, porque yo siempre fui como muy justiciera. Y entonces también, pero digo, bueno, a veces uno no puede poner todo. Y además, bueno, para mí el tema de justicia es algo que también me cala muy hondo, porque lo último que me dijo mi mamá antes de morir fue eso. Me dijo, Roxana, justicia con paz, pero justicia siempre, justicia. Mamá era muy... Y tal, cuando después... fue lo último que hablé con ella, fue la última, y me quedó eso también muy... Ya era como muy una a flor regla, de piel.
muy a flor de piel y como un compromiso, porque mamá murió cuando yo era candidata a la intendencia de Canelones y fue, bueno, unas cosas más horribles creo que me terminó pasando en el sentido de que el día que ella murió, yo tuve que ir del entierro de mi madre a la presentación de las listas porque se vencía ese plazo y sin mi firma no se podía. Entonces, como que tengo esa mezcla del recuerdo y además de la obligación, porque fue lo último que me dijo. Claro que sí. Tenemos que hacer un alto, pero antes de hacer el alto, ya que hablaba de justicia, a modo de reflexión, ¿cómo analiza los últimos sucesos entre la justicia y la política y la política y la justicia? Estamos hablando de la judicialización de la política, pero hoy por hoy lo último, la politización de la justicia. ¿Cree que está fragilizando esta independencia de poderes que es uno de los pilares fundamentales que construye nuestra democracia plena, tal es así que es reconocida a nivel del mundo? Yo creo que lamentablemente a veces como que yo a veces hablo de la tinelización de las cosas, es como que todo se confunde y no es así, porque yo veo con malos ojos, como jurista que soy desde del otro lado del mostrador, por decir de alguna manera, y me parece que no corresponde que el Poder Judicial, sea fiscalía, juez, lo que sea, hable en la prensa, difunda su trabajo. Eso antes no existía y teníamos, yo qué sé, la misma legislación, por decir de alguna manera. Se dan cuenta que es pasar una información al público, se le quita el trabajo tiene que ser objetivo y reservado, porque el abogado en su trabajo particular tiene secreto profesional, pero también lo tendría el fiscal y el juez. Yo creo que se ha llegado a una tinelización de todo, que al final se confunden hasta en el actuar. Lo digo con todo respeto porque tengo el mayor de los respetos a cantidad de jueces y fiscales y demás, pero no salen a hablar esos. Cuando aquí otros precandidatos e inclusive personas vinculadas al área de la justicia dicen que cuando no se había aprobado la reforma en el Código de Proceso, antes que se le recargara se le retirara las responsabilidades para dejarlo un poco más libre al juez, porque era juez y parte, tenía que investigar y después tenía que dar la última palabra, ofrecerle toda esa responsabilidad al fiscal. El juez preservaba más el proceso. Difícilmente un periodista accedía a un diálogo con el juez para decirle, bueno, juez, dígame cómo está la cosa, cómo va la investigación, ¿no? Hoy por hoy hay algunos fiscales, no son todos, que tratan de preservar, sí, la integridad y el secreto de todo el proceso, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que tiene que ser secreto, no tendría que hablarse. Realmente se ha mediatizado de tal forma que además, si uno se pone a pensar, tampoco se está cuidando el mismo proceso, ¿verdad? El juicio llega un momento que al final todo el mundo opina, se desvirtúan las cosas. Realmente creo que en eso se está errando el camino y que tiene que haber una diferenciación entre justamente la actividad judicial y lo político, al punto tal que te voy a decir algo más de lo que pienso. Yo entiendo que si alguien está dentro del Poder Judicial y quiere, por ejemplo, va a parecer que estoy hablando mal de alguien, pero digo, lo siento como que me parece que correspondería que por lo menos un año de pausa antes de estar en la política, porque realmente se está creando una confusión muy grande y esto lleva a distintas interpretaciones. Bien. Entonces nosotros en eso, que lo hablé con el equipo y está todo el mundo está afín, hace tiempo que lo venimos sosteniendo, o sea que lo opinamos para propios y ajenos, por decir de alguna manera,
Y nos parece que sería una forma de preservar más esa separación que tiene que haber de los poderes, ¿no? Como último, antes de la pausa, así vamos planteando algunas de las pautas que maneja usted en el programa de gobierno, en el caso de que sea elegida candidata y que sea presidente, obviamente, o presidenta. Hay algunos precandidatos de otros partidos que consideran importante la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Justicia. Usted habla de reducción del Estado. ¿Dice que la reducción del Estado tendría que ser también con reducción de ministerios? Sí, sin duda. Nosotros planteamos 7 ministerios. Ahora el 18 vamos a alargarlos todos. A modo de titular nada más hoy. Sí, pero hay uno o dos que ya te los puedo decir, porque uno tiene que ver con ustedes, que sería el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo, que ese no es una novedad, ese es volver a algo antiguo que funcionaba muy bien, que estaba en la Constitución del 67. Bien. Pero las comunicaciones tienen que estar dentro de un ministerio. Dejamos como titular entonces. Hacemos un alto, estamos dialogando con la precandidata del Partido Nacional por Fuerza Nacionalista, lista 1007, la doctora Roxana Corbrán. No se muevan de ahí. Cuando comenzábamos el periodístico, le dábamos la bienvenida a la diputada Nazmi Camargo y a la lista 88, que se suma a los apoyadores, y me enviaba el texto. Ya el próximo miércoles vamos a tener el spot prontito. Este domingo 30 de junio, Guido Manini Ríos y Nazmi Camargo Bulmini los invitan a acompañarlos votando la lista 88 para continuar construyendo un futuro mejor. Manini presidente, Nazmi diputada, cabildo abierto. Está aquí con nosotros, a través de videollamada, la precandidata por el Partido Nacional, lista 1007, Fuerza Nacionalista, la doctora Roxana Corbrán. Gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a tratar de hacer como un esquema de cada uno de los puntos que forman parte de su programa de gobierno, porque hoy por hoy todos los precandidatos quieren conquistar los votos suficientes para ser candidato y ganar la presidencia, ¿verdad? No está solo para el montón. Ese es el objetivo de cada uno de los precandidatos. Exactamente. Estar en la cancha para hacer un gol. ¿Sí? Bueno, hablaba usted que una de las propuestas como candidata, en el caso que se elija presidente de la República, reduciría el Estado a 7 ministerios. Usted menciona la eliminación del IAS y del límite de jubilaciones. ¿Podíamos desmenuzar un poquito más? ¿A qué se refiere? Exactamente, nosotros planteamos porque es inconstitucional, es ilegal, porque el IAS se dan cuenta que ya lo pagaron mientras trabajaban y ahora se lo cobran de vuelta, es como duplicar un pago. Somos uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que hace eso. Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos. Es más, en la reunión de jóvenes del partido que me convocaron, dice, ¿cuál va a ser tu primera medida? Perdónenme, le digo, no va a ser para los jóvenes, y que también hay propuestas para jóvenes. Claro. Digo, lo primero va a ser eliminar el IAS, porque no se puede trabajar toda la vida y que te cobren de vuelta. Bien. Entonces, nosotros ahí ya también estamos estudiando eso y la eliminación del tope, porque también no es justo que las jubilaciones tengan tope. Por eso la gente se muere trabajando también, porque al tener tope jubilatorio. Y entonces dentro de la reducción, ahí también ya tenemos identificados 4.000 millones de dólares que perfectamente se pueden reducir dentro de los que ya están para jubilar, de salarios muy altos, que con la tecnología y demás no es necesaria sustitución. Claro. Y también en cosas más superfluas de cuestiones de funcionamiento y demás, 4.000 millones de dólares así de una ya se pueden recortar. Con respecto al fortalecimiento del desarrollo local y legitimar la participación ciudadana, ¿a qué se refiere, precandidata? Bueno, ahí nosotros entendemos, junto con la descentralización y las autonomías locales, que es la verdadera libertad del ciudadano. Dar la posibilidad de fortalecer el desarrollo local con lo que saben,
con los que están en determinadas temáticas. Entonces, por un lado, las autonomías locales, porque ahora, por ejemplo, vos tenés las alcaldías, todo bárbaro, pero lo tienen que pedir a la Intendencia y a la OPP, o sea, y alguno más ahí, pero te quiero decir, no es lo que ellos resuelven ni tienen independencia económica. No puede una alcaldía decir, bueno, yo voy a negociar directamente, que me vengan fondos de tal lado. No, tienen que pasar entonces, por la Intendencia. darle una independencia y que sean los vecinos los que digan, queremos hacer esto. El que vive en el lugar es el que conoce el lugar, el que sabe las verdaderas riquezas, el que sabe qué es lo que funciona. El famoso presupuesto participativo. Claro, el famoso presupuesto participativo depende de que el otro después se los dé realmente y que lleguen a tiempo y cómo se distribuyen y aquella diferencia de que si sos de una intendencia o no. Bueno, nosotros consideramos que la verdadera máxima expresión de la libertad es la descentralización también, como me dice siempre Irineo también eso. Y entonces de esa manera se participa de otra forma, pero además de participar a los que saben. Por eso nosotros planteamos un consejo de productividad honorario, que después es bastante... Eso debe generar algún prurito cuando se dice honorario. Yo no voy a trabajar si no tengo remuneración, no voy a dedicar horas de mi vida a... No, porque es al revés, es invitando a todo el sector productivo, porque ahora como estamos nosotras conectadas se puede hacer, o sea, nadie puede decir que le sale muy caro reunirse todos en red, y de esa forma el sector productivo te está diciendo, alto, hay que ir por acá, opinamos tal cosa, trabajar en absoluta transparencia. Exacto. Entonces, con eso ya avanzamos un montón y no gastamos nada, porque al revés, porque no siempre, y lo digo con todo respeto, a veces quienes están en los lugares están tan ayornados en las temáticas. Entonces nosotros también pensamos en la profesionalización de los cargos donde se debe ocupar, ¿no? Pero con esa participación ciudadana en la máxima expresión, con todos los interesados a la vista, entendemos que se puede trabajar mejor, al punto tal que después además también suscribimos el acuerdo, el compromiso con Un Solo Uruguay, que dice más o menos lo mismo dentro de un cuadro también de diálogo y también consejos parecidos plantea. Entonces estamos absolutamente alineados en ese aspecto y consideramos que es fundamental. Hay otro de los puntos de las propuestas de Fuerza Nacionalista que está relacionado con la libertad de pensamiento y de expresión. ¿Por qué? Sí. ¿No tenemos libertad de pensamiento? ¿No tenemos libertad de expresión? ¿O estamos hoy por hoy con las nuevas tecnologías abusando de ese magnífico recurso que es la palabra y no tenemos límites ni un marco jurídico regulatorio? ¿Es a eso a lo que se refiere? Nosotros vamos un poco más allá. Bueno, yo siempre digo, cuando yo era niña pensaba que Voltaire era tío mío porque mi padre siempre me hablaba de no pienso como usted, pero defiendo hasta la muerte. Pensar lo contrario. ¿Qué pasa? Nosotros hay momentos que hasta los niños en las escuelas, los padres en distintos lugares, se sienten presionados en cómo tienen que pensar, decir o hablar. Nosotros tenemos que hacer hincapié que en cualquier lado que uno vaya, independientemente de lo que piense y la ideología que tenga esa libertad de expresión y no se sienta presionado o se sienta obligado. Entonces, creo que es muy importante hacer hincapié en eso, porque llega un momento que a veces la gente deja de ser libre hasta por la presión que le ejercen. Entonces, nosotros defendemos esa libertad de expresión y de diversidad en cualquier tipo de pensamiento, pero que se pueda expresar, que no te sientas que no podés o que vengan a imponerte, no, todos somos libres, ellos de opinar como quieran y nosotros también. Pero una ley o un decreto no va a regular esto, viene desde el pie, crece desde el pie, desde el hogar. Crece desde el pie, sin duda, pero nosotros queremos como dejar eso bien en claro y bien alto, y también entendemos que de alguna manera todo tipo de libertad, porque también en definitiva hay que mover la economía, hay que ayudar, hay que sacarle la presión fiscal al campo, hay que apoyar las exoneraciones para que se pueda reinvertir, apoyar una cantidad de cosas, y también viene de dar una libertad. Consideramos que
también hay mucho por hacer en ese aspecto. Hay otro punto también bastante delicado y sensible, como lo es el sistema de adopciones. Bueno, Hubo una modificación, pero el trámite continúa siendo engorroso, y para aquellos hombres y mujeres que quieren ser papás y mamás del corazón, que viven lejos de la capital, es un cuesta arriba. mira, los que viven lejos y los que viven cerca, porque dentro del equipo tenemos a una familia amorosa que está desde noviembre tratando de que venga, de que se convierta en su hijo, y todavía los tienen dando vueltas al niño. Es aberrante lo que sucede. Y además, nosotros proponemos justamente basado en Francia, accouchement X, los nacidos X, como nosotros decimos en la propuesta, que justamente nuestro mayor deseo es que sea INAU niño cero, que el INAU sea para los CAIF, para los clubes de niños, para todas esas otras cosas, pero que en el momento que el bebé nace, inmediatamente pase a los padres adopteros. Y ya tiene un hogar inmediatamente, ya están estudiados. ¿Qué es eso de estudiar a los padres después? Pero en la LUC no había un punto que hablaba de las adopciones. Había un punto que se ha avanzado, que había agilizado, que iba a mejorar. Por más que se agilice, porque si ahora en vez de años, como han pasado, son meses, igual es un montón. Entonces, hay cantidad de niños que nacen y que los dejan allí en el Pereira Rosell y en distintos hospitales. Además, acá te da una posibilidad muy importante porque es una progenitora que ya se le garantiza el anonimato y todo, entonces ya no tiene, digamos, que preocuparse de nada, pero que ya haya una solución, porque si no los niños van a seguir girando, están un mes en un lado, otro mes. Entonces nosotros sustituimos la familia de acogida, que es algo que nosotros respetamos, pero para aquellos casos donde hay problemas familiares, yo que sé, de enfermedad, en fin, hay niños que por problemas familiares terminan en el INAU, pero después vuelven a su familia. Bueno, ahí sí la familia de acogida, pero si no, inmediatamente con su padre adoptivo. Bien. Y no hay por qué tener los meses girando así, y digo, y esto funciona hace miles de años en Francia y en otros países, y cómo no va a poder funcionar acá. Un poder de síntesis impresionante le pedimos a la precandidata Roxana. Vida, salud integral y salud mental. Bueno, es muy amplio. Bueno, nosotros ahí también tenemos una gran preocupación en el tema de la salud mental, porque me ha tocado también dentro de la profesión, como digo yo, verlo mucho, y hay muchos problemas de depresión, adicciones. Bueno, hay una cantidad de cosas donde la salud mental es fundamental para no caer, problemas económicos, porque la gente, entre el multiempleo, entre que no le alcanza, hay una alta tasa de suicidio. Entonces digo, la salud mental tiene que ser lo primero, porque si la persona está feliz, está sana, si está, en fin, hay todo un apoyo que tiene que existir. Y nosotros tenemos una propuesta muy peculiar, que yo la vengo proponiendo hace muchos años por un trabajo que tuve, que yo fui abogada JET del Banco de Seguros, que eso significa que uno iba a los accidentes cuando había heridos y fallecidos. Yo vi, bueno, no sé, la cantidad de cosas horribles que vi. Y la gente quedaba muy mal, pero a la vez yo tenía que esperar una comisaría y yo vi llegar las situaciones más increíbles, desde la parte de delincuentes hasta de personas con adicción que desaparecían hasta con sus bebés. Bueno, de las cosas, vi de todo. No me daría la noche para contar todo lo que vi. Y ahí me surgió una idea, que lo empecé a comentar a muchos psicólogos, y es que haya para las situaciones de emergencia, para la policía y para las situaciones que se dan en esos momentos que llegan a la comisaría, una atención permanente de psicólogo en el lugar. No se logró aún, ¿no? Porque la parte de el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior tiene un servicio de sanidad policial, inclusive tendría que cada comisaría que tiene... Eso es lo que planteamos nosotros. Sí, cada comisaría tiene que tener un servicio 24/7 de psicólogo, no presencial, por teléfono, pero no lo tienen. O sea, ya está creado. No hay profesionales suficientes. No hay tiempo para profundizar, pero ya vamos a tener tiempo de analizar.
tiene que haber para todas las situaciones. Hay no intenciones de hincarle el diente a esta temática. temática. Presencial. Perfecto, perfecto. Y nos gusta mucho todo lo natural también. Entendemos que tiene que darse también a todo lo que es homeopático, por aquello de la libertad y la vida privada de la persona, que si la persona también quiere tener, que además existe, están todas las homeopatías y todo, también hay que darle un espacio muy importante. En la presentación decíamos que usted es muy protectora de la naturaleza y de los animales. ¿Conoce las granjas de sangre que hay en nuestro país? La práctica de la sangría yeguas preñadas. Eso me parece muy, muy doloroso, muy horrible, y somos uno de los pocos países que todavía está en eso. Si fuera presidente o presidenta, ¿prohibiría esta práctica? Bueno, yo siempre digo, soy una defensora de la libertad, pero en eso no. Porque esto me parece que estamos ya pasados de moda. Porque yo no estoy en contra de la doma, por ejemplo, la doma que ya hay hasta sistemas, digamos, más cariñosos, por decir de alguna manera, una tradición, pero lo de las sangría de yeguas preñas. Eso sí, en eso sí estoy en contra. Perfecto. En 30 segundos, conquiste a la gente a que el 30 de junio elija su lista. Bueno, te invitamos a que nos votes para que el futuro de tus hijos y de tus nietos sea mejor. Realmente nosotros queremos trabajar para cambiar el futuro del Uruguay. No solo inmediato, sino para dejar los cambios necesarios a largo plazo. ¿Habrá lista en todas las mesas de todos los circuitos del país? Bueno, acá voy a cometer una travesura. Y todos aquellos que quieran la lista, por favor, al 094-1770, porque vamos a tener listas, sí, nos presentamos en todo el país. Ustedes saben que nosotros vamos a la convención nacional en todo el país, porque hay dos listas, o sea, la gente puede votar a lo departamental lo que desee, y a nosotros a lo nacional, porque hay que explicar que en el mismo partido pueden elegir el candidato a presidente que deseen. Entonces es importante que eso también lo tengan claro, porque a veces hay como una confusión. Pueden estar muy encantados con un candidato a intendente, pero el candidato a presidente lo pueden elegir a su placer, eligiendo la lista de los convencionales nacionales, que es la que nosotros presentamos a lo nacional. Está en todo el país, pero otra de las propuestas que nosotros hacemos son los cambios que tienen que haber en materia electoral, que en las elecciones internas la Corte no lleva las listas. Por eso yo digo que Uruguay es una democracia cuasi perfecta. No es perfecta, porque si fuera perfecta, también en las internas llevaría las listas a los circuitos. Y sería obligatorio también en la perfección. A todos los que quieran votarnos y colaborar, que por favor lleven, nos avisen para que quieras integrarse al equipo, ni que hablar. Tenemos un equipo muy lindo en Rivera igualmente, pero es un departamento muy grande y necesitamos que todos los que deseen la lista nos avisen con tiempo, además, para podérselas hacer llegar por si no pudieran estar en todos los circuitos. La idea es tratar de que lleguen a todos los circuitos la lista, pero por eso nos tomamos el atrevimiento, pido perdón. No, por favor, reitere el número de celular, no. El programa 094, es para ustedes. 094 1007, porque decimos el número de la lista, o sea, 094-1007-70. Perfecto, facilísimo, porque Fuerza Nacionalista dentro del Partido Nacional, la lista nacional es la 1007, la 1007. Doctora Roxana, muchísimas gracias, precandidata, por por la entrevista, por los minutos que nos dedicó, y le deseamos éxito el 30. Un placer, y bueno, y después también cuando quieran nos concentramos en Rivera específicamente, que hay mucho políticas por hacer. De frontera, sí. Sí, políticas de frontera, caminería rural, hay mucho por hacer también en todo lo que bueno, el campo y la producción es algo que a mí me llega muy de adentro, así que... En el caso que no obtenga, en el caso que no sea la elegida para la fórmula presidencial,
¿Va a seguir militando? ¿Va a seguir luchando para acceder a una banca en el Parlamento? Sí, por supuesto. Nosotros estamos para seguir trabajando desde el lugar que nos corresponde, sin problemas y bueno, a seguir luchando por un nuevo Uruguay, por un Uruguay mejor. Nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Estuvimos dialogando por videollamada con la precandidata del Partido Nacional por la agrupación Fuerza Nacionalista, lista 1007, la doctora Roxana Corbrán. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles con otra cuenta regresiva, ¿sí? Y será con otra mujer, Zaida González, precandidata por el Partido Colorado. Buenas noches.